soy yo, quién es él y estos dos. Otra madrugada camino al cielo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde vas? ¿Dónde voy? Otra madrugada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Ya estamos en el 7º programa de Los Otros, aquí en Del Sur TV. Como siempre decimos, la idea es contar historias, es ver el otro lado de los personajes sanjuaninos y también hay un otro, siempre hay un otro detrás de cada personaje, así que eso lo vamos a conocer. Está Andrés Lencina en la puesta al aire, como siempre, el hombre orquesta. De este lado, acá a mi izquierda, está Franco Berardinelli. Mi nombre es Pablo Sama. Franco, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo te va? Una nueva semana aquí en Del Sur TV y hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy vamos a hablar de fútbol otra vez. Hace mucho que no tocamos el tema del fútbol, así que hoy tenemos una persona muy especial. Hoy incluye fútbol, hasta literatura inclusive, sí, también, una historia sí, de vida muy linda, alguien que se vino de Mendoza hace muchísimos años. Sí. La verdad, una historia muy linda. Música también. De música también, sí, así que bueno, de todo un poco. Polifacético. Actualmente está dirigiendo a una selección, se puede decir. Exactamente, no es Scaloni, no pero es está ahí al lado, pero está cerca. Bueno, sí, tiene una trayectoria muy, muy linda también, no solamente como técnico, sino también como jugador de fútbol. Así que bueno, vamos a conocer esa historia que es Ricardo Horacio Dillon, ¿sí? El Flaco Dillon, como lo conocen aquí en San Juan, es un sanjuanino más, hace sí, muchísimos años. Ya le vamos a preguntar cuántos años hace que está en San Juan, más allá de que sale a dirigir a Ecuador o a otros lugares, ha salido y después a otras provincias también, pero siempre ha vuelto a San Juan, ¿sí? Se quedó acá, se afincó acá. Ya le vamos a preguntar por qué y si tiene ganas también de algún día volver a sus pagos, allá en Guaymallén, en Mendoza. ¿Dónde jugó el Flaco? Mirá, dejó su huella en Atlético Argentino de Mendoza, Juventud Alianza, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Instituto de Córdoba, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán, San Martín, Godoy Cruz. Bueno, algunos de los equipos donde Ricardo Dillon estuvo presente y de hecho logró ascender también. Bueno, y también se destacó en el Mushuk Runa de Ecuador. Otro equipo grande de Ecuador es Olmedo, ¿sí? Donde también dirigió. Y acá dirigió a Sportivo Desamparados con un ascenso, del que vamos a hablar también. Y también dirigió a Independiente Rivadavia de Mendoza, a Gimnasia de Mendoza. Sí. Bueno, la verdad, una trayectoria excelente que la vamos a conocer, pormenorizadamente ahora la historia de vida, pero también vamos a mezclar obviamente con toda esa historia futbolera que él tiene. Sí, yo creo que también es parte de, la actualidad del Mushuk Runa, yo creo que se la deben un poco también al Flaco Dillon. Actualmente en Copa Sudamericana fue el equipo que más puntos ha sacado en la fase de grupos. Y de hecho eso le permite hoy en día poder definir de local, pero yo creo que parte de esa semillita que ha germinado allí en Ecuador tiene que ver con Ricardo. También le vamos a preguntar por qué son más valorados a veces algunos técnicos en Ecuador que acá en Argentina, algunos técnicos argentinos. Pasa con el Porruco también. Por eso digo, ¿no? Sí. Inclusive muchos de acá del medio local. Sí, también. Se van, o cercanos acá a otras provincias también se van, dirigen, les va bien y son más valorados, me parece. Vamos a preguntarle si es así. Vamos a ir a un PNT ahora, ¿sí? Es un auspicio, primer auspicio que tenemos aquí en Los Otros, tiene que ver con el Salón La Elba. La verdad es un salón muy lindo que está en Santa Lucía, está en la zona de Richet Zapata. Eso es San Lorenzo pasando a Angualasto, ¿sí? Hay que pasar calle Colón y después Angualasto. Y ahí se encuentran con este lugar parquizado, también con una capacidad para 100 personas en el salón que tienen, y afuera, como vemos ahí en las imágenes, todo parquizado. Directamente se pueden comunicar para obtenerlo a través de las reservas al 264-661-3770, Salón La Elba, como decíamos en Santa Lucía, y los precios se van a sorprender con los precios, ¿sí? Les conviene por ahí enviar un mensaje ahí, a ese número de teléfono que sale en pantalla que ha puesto Andrés Lencina y se van a sorprender con los precios que le van a dar ahí porque está muy lindo porque hay para bautismo, para casamientos, para todo tipo de acontecimientos familiares y también, ¿por qué no?, reuniones de amigos. Bueno, Franco, nos metemos entonces en la historia que tenemos hoy. El Flaco Dillon. Vamos a ir con un tema musical que lo identifica mucho a él. Ya van a saber por qué. Préstenle atención a la letra, es muy importante. En aquel cajón está tu foto, llenándose de tierra. Hace tanto que no
acordás de tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Donde todo era un buen motivo para decir te quiero. ¿Qué le habrá pasado a la vida que sin quererlo ya ni me acuerdo? Cuando con mi viejo iba a la cancha a ver aquel Atlético. ¿Te acordás del flaco Spinetta cuando cantaba? Todas las hojas son del viento. Hay toda nuestra filosofía era solo ser rockeros. Pero cómo han cambiado los tiempos, todos luchan por mantener sus puestos. Que ahora son ingenieros, pero que pocos quedaron de aquellos. Bueno, un lindo tema de Los Enanitos Verdes. Ahí lo teníamos a Marciano Cantero y cantando, ¿no? Ya falleció hace un tiempito. Y de este lado lo tenemos aquí a mi derecha, lo tenemos a Ricardo Horacio Dillon. Bienvenido, Ricardo, un gustazo. Muchas gracias. ¿Qué tiene que ver en tu vida? Tiene mucho que ver este tema y el Marciano Cantero también. Y el tema nos marcó a todos los de una generación y a nosotros nos tocó tan de cerca porque cuando Marciano habla de ese equipo que iba a ver aquel Atlético, es el club donde nosotros jugábamos. Él con su padre era hincha de Atlético Argentino. El boli. De hecho estaba buscando una foto y no la podía encontrar donde él está en la cancha. Le dimos una camiseta en conmemoración de los 100 años. Ahí tenemos algunas fotos, sí, que bueno, ya la vamos a poner de Marciano. Y la anécdota es la siguiente. Un día terminamos el entrenamiento y vimos que en la pista que hay, en la cancha de Babi Fútbol que tiene Argentino ahí, estaban armando un escenario. Y entonces eran 6, 7 de la tarde y dijimos que para qué el escenario en verano, todo, y se viene un conjunto a cantar, a hacer una presentación, porque el pibe, ahí está la foto. Claro, Marciano Cantero ahí en el medio. A la izquierda está Fernando Verdugo Montaña, que también jugó en el club, es periodista. Los otros muchachos no los conozco, pero a Marciano ahí fue cuando se le dio la camiseta. Y cuando él presentó, bueno, y nos quedamos a escucharlo, porque para nosotros era toda una novedad. Estamos hablando del año 83, cuando, digamos, empezó la salida de la música, porque hasta ese momento la música estaba muy parada, muy prohibida, la música nacional, mucho de protesta. Claro. En los gobiernos empezó la democracia. Y bueno, y nos quedamos en la pista, deben haber habido 100 personas, y escuchamos por primera vez a estos muchachos. ¿Que ya a Marciano lo conocía de antes? ¿O no? Yo lo conocía de ir a jugar a la pelota con otro barrio, que era un barrio donde él vivía, y jugábamos a la pelota, pero no teníamos idea que él tocaba y cantaba. Ajá. Y bueno, a mí me fascinó, o sea, al poco tiempo, un mes, hizo la presentación en el Teatro Independencia de ese CD o de ese long play, donde cantaba esto y muchos temas más. Cambió la formación de los enanos, porque al principio tocaba Sergio Embrioni y no recuerdo el otro, Dimi Bass,
estaban en el conjunto, pero cuando arrancaron definitivamente, creo que ahí está Felipe Staiti, que ya estaba en la guitarra, el baterista, que bueno, no me acuerdo, ya me va a salir, y sobre todo Dávila, ¿no? que después hicieron primero un trío y después lo convirtieron en un... Marciano también iba a la cancha, el padre era fanático. Iba mucho, muy hincha de Argentino. ¿Padre fue dirigente? Sí, también, y estuvo 10 años, a 10 cuadras vivía hacia el centro, digamos, porque la cancha de Argentino de la Costanera, de lo que conocemos con la Costanera, está a unas 20 cuadras. Y él vivía en el barrio de Pedro Molina, como a unas 10 cuadras. Estamos hablando de Guaymallén. Sí, San José, Guaymallén. ¿Cómo era la niñez esa, Ricardo, en Guaymallén? Porque te marcó, me parece, o lo marcó esa niñez, y también, digamos, todo lo que se dio en cuanto a que por los amigos terminó jugando al fútbol y fue uno de los que llegó, uno de los poquitos que llegó a jugar profesionalmente, ¿no? ¿O el único? No... había algunos, Daniel Mazaresi estuvo en el plantel de primera, pero los demás de ese equipo campeón, Walter Baez, que fue a Platense, y Nicolás Villamil, que fue a jugar a Chile, que jugó en algunos equipos acá, Racing, Estudiante y después la U de Chile, y hizo su gran campaña en Concepción. Falleció también hace un par de años por un problema diabético y bueno. La infancia era vivir en la plaza, yo vivía enfrente de la plaza. La historia es larga porque, bueno, yo soy hijo de madre soltera, mi mamá era la tercera de 11 hermanos, y bueno, en un momento determinado, cuando esa es mi mamá, perfecto, no me dijeron que iban a tener golpes bajos hoy en el programa, entre Marciano Cantero y mi mamá. Y ya empieza la emoción. Uf. Una historia, la verdad, muy fuerte, porque sí, fuerte, a los 6 años... ¿tu mamá se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos? Sí, mi mamá, como te dije, maestra, madre soltera, vivíamos solos, y cuando cumplí 6 años mi mamá me deja con mis abuelos. En ese momento me fui a ir con mis abuelos, ella se fue a trabajar a Estados Unidos, tenía la chance de ir a trabajar allá. En ese momento yo era muy chico, no entendía el por qué me había dejado. Bueno, a través del tiempo, a través de los años, entendí que en parte mi abuela era la que más había influido para que yo no me pudiera ir. En aquel entonces el pasaporte tardaban 6 meses en dártelo. Claro, y una semana antes de viajar, mi abuela me quemó el pasaporte, no me dejó ir. Y en ese momento mi mamá... ¿Tenía miedo ella de que, claro, fuera para que yo viviera solo allá con mi mamá? Y en ese momento mi mamá no me lo contó porque quizá... no quería que yo tuviera cierto rencor hacia mi abuela, y todo lo contrario, mi abuela y mi abuelo fueron como mis padres durante mucho tiempo, y lo difícil fue que desde que yo cumplí 6 años hasta que volví a ver a mi mamá pasaron 6 años, o sea que la volví a ver en Estados Unidos cuando tenía 12 años yo. En el interín vino el fútbol. ¿Se refugió en el fútbol? Para mí era lo mejor que me podía pasar porque yo esperaba, después de venir de la escuela, mis abuelos no me dejaban salir a la siesta. Podía salir después de las 4:30. Me resuenan las palabras de mi abuelo, mi abuela, no, la siesta no es para los atorrantes, la siesta, me decía mi abuelo. Era sagrada para ellos, para dormir y descansar. Claro, descansar, mi abuelo tenía mucho trabajo. Y a las 4:30 yo salía corriendo con mi pelota de fútbol a buscar a los amigos, ir a la plaza que vivía enfrente. Y bueno, y un día empecé a buscar los amigos y no estaban los amigos. Entonces cuando hablo con una de las madres me dice, no, Omar está en el club porque los van a fichar en el club argentino, que quedaba ahí a 2 cuadras. O sea que en ese momento, digamos, siendo tan chico, por ahí debe haber sentido seguramente como otra soledad. Otro momento de soledad, porque los amigos, que eran los que lo estaban más o menos, digamos, teniendo ahí emocionalmente bien, de repente ya no estaban para jugar. Mi casa estaba llena de gente grande, de adolescentes. Mi tía menor era mujer y me llevaba 5 años, la hermana menor de mi mamá. Pero yo necesitaba jugar con chicos. Para mí cuando venían los fines de semana mis primos era como la gloria.
Y bueno, en ese momento me senté en la plaza a esperar a los compañeros que vinieran del entrenamiento, que generalmente salían tipo 7, 8 de la tarde, y ese día la madre de uno de los chicos me dijo, vení, vamos, acompañame, yo te voy a mostrar cómo es el club, para qué te va a quedar ahí. Y cuando fui a buscarlo, el técnico me vio, y eran de esos técnicos que andan por los barrios, ¿viste? Y él había visto que yo jugaba Cazando en la plaza. talentos. De última quedaba ahí a 1,5 cuadras. ¿Ya lo había visto? Y entonces me dice, vos sos Dillon de apellido, sí. ¿Y de cuál de los hermanos? Claro, porque él tenía la edad de mis tíos, y no te olvides que 11 hermanos. Y entonces, muchos, sí. ¿Y de quién sos hijo? Y le digo, no, yo soy hijo de Rita. Ah, ¿y te gusta el fútbol? Sí. Bueno, me dice, venite el jueves que viene, venite al entrenamiento, traete una bolsa para bañarte, la bolsa de higiene le llamaban en ese momento. Y así empecé y nunca más me fui del club. Y cuando eso tenía unos 7 años, casi 8, y a los 9, casi 10, jugué ya el campeonato de Vita con esa camada de jugadores que te estaba nombrando antes, con Villamil, con Puga, Mazarés y todo, que fue un equipo que estuvo mucho tiempo en el club. Y bueno, fuimos a Córdoba y jugamos el campeonato de Vita, perdimos la final y bueno, ahí... se hicieron un grupo muy fuerte, ¿no? Sí, hasta el día de hoy estamos en un grupo de WhatsApp. Desgraciadamente falleció Nicolás, que era arquero, con una particularidad que en la final de ese torneo jugó de 9, porque teníamos lesionado a un jugador y el técnico, él era el arquero suplente, Villamil, el titular era Puga, y lo puso cuando íbamos perdiendo 2-0 contra un equipo muy fuerte, donde estaba Chelo Vargas Río, que después jugó en Newell's Old Boys, Marcelino Blanco, o sea, era un equipo fuerte, y lo puso de 9 a Nicolás, en algunas prácticas lo hacía, y terminamos empatando 2-2 y ganando por penales. ¿Él hizo algún gol? Yo creo que hizo uno, Ajá. Y el otro fue Mazaresi, o Garrafo, no me acuerdo cuál de los dos, que era el capitán. Y bueno, y ahí ganamos por penales. Terminan festejando con la familia en la tribuna, ¿no? Claro, O sea, ¿estaban sus abuelos ahí? Sí, estaban mis abuelos. Éramos los únicos que teníamos 20 personas, porque Claro. Era una época, a ver, ¿cómo te la puedo explicar? Previa a la dictadura, muy justicialista el campeonato, hay que reconocerlo. Entonces nos hicieron jugar la final en la cancha de Jorge Newbery, que es en La Cera, y la final era con La Cera, y La Cera es un departamento hiperperonista. Entonces la cancha explotaba, pero nosotros teníamos ahí los 30 personas y bueno, ganamos, y esa es la foto que sale ahí Al principio entiendo que su abuela no le gustaba mucho el tema del fútbol, y después, bueno, se da todo esto, que, bueno, sale, cuando digamos, juega este campeonato. mis dos abuelos eran porteños, habían venido de Buenos Aires, porque mi abuelo era jefe de taquígrafo de la legislatura. Entonces, no veían muy bien el fútbol, querían que practicáramos otras cosas. Y cuando yo me empiezo a meter en el fútbol y viene el campeonato necesitaba la firma como tutor de mi abuelo para que me dejaran jugar. A partir de ahí, que él se metió en la comisión directiva del club, que mi abuela cosía las medias, hacía de utilera, realmente encontraron una vocación en el club. A partir de ahí no se fueron nunca más, hasta el punto que mi abuelo fue dirigente. La parte social de los clubes, sí, que es muy importante, y que es una salida por ahí a los problemas que a veces uno tiene en la vida, y que ayuda a relacionarse con la gente. Nunca más se fueron. De hecho, una de las plateas lleva el nombre de mi abuelo, que es José Horacio Dillon, porque él fue vicepresidente, fue una persona que aportó mucho hacia el club, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social. Vivían ahí, realmente hay mucha gente que me conoce a mí y lo primero que me dice, yo conozco a tu abuelo. O sea, quizás yo he sido un poco, entre comillas, más famoso por haber jugado en primera, pero lo conocen mucho a mi abuelo. Mi abuelo era un personaje
importante que nos marcó mucho en la vida. ¿Y qué te genera eso, Ricardo, a vos? No, orgullo. Para mí fueron como mis padres, mis abuelos, mis tíos fueron como mis hermanos, y bueno, y en el año 76, cuando me fui a ver a mi mamá, no eran épocas fáciles. Nosotros en ese torneo Evita ganamos un premio para ir de vacaciones a Chapalmalal, pero vino el gobierno militar y nunca nos dieron el premio. Y yo recuerdo que mi abuela iba y golpeaba el escritorio de una casa ahí en Buenos Aires, en Mendoza, militar, y vengo a buscar el premio y la sacaban carpiendo. Entonces vos decís, mi abuela estaba loca en ese momento, decía, hemos ganado el premio, y tuvo como 6 meses. También tuvimos el inconveniente que a uno de los padres de los muchachos, que gracias a Dios vive, que es un gran periodista y ha sido un gran periodista en Mendoza, que es Ricardo Puga, era el padre del arquero, y él fue secuestrado por el gobierno militar, torturado, y gracias a Dios lo soltaron después. Lo soltaron. Y nosotros sufríamos mucho porque recuerdo que la madre de Ricardo iba a los entrenamientos y lloraba, y todos preguntábamos qué pasaba, y bueno, nos contaban, y éramos chiquitos y íbamos escuchando lo que a veces agarrábamos en el aire cuando hablaban los padres, ¿no? Pero bueno, después me tocó ir a Estados Unidos a visitar a mi mamá. ¿Cómo fue esa conversación cuando se reencontraron? ¿O no hubo muchas palabras, solamente un abrazo? No hubo, la verdad que llegué al aeropuerto Kennedy y yo era muy chico. Recuerdo que mi mamá me decía por teléfono, porque lo único que podíamos hablar era por teléfono fijo. No teníamos teléfono fijo en la casa. ¿No era en la casa de sus abuelos? Era en la casa de mi abuelo, Ajá. Pero no teníamos teléfono fijo. El teléfono Claro. fijo estaba al lado, en el colegio, porque al lado queda un colegio, que el colegio de las hermanas Consolata. De unas monjas. Y mi abuelo tuvo la capacidad de hacerle un timbre a las monjas. Entonces cuando sonaba el timbre era porque mi mamá me estaba llamando. Entonces yo me iba a la casa y podía hablar un rato con ella. O nos mandábamos cassette. Me mandaba cassette mi mamá por correo, y yo me sentaba a escucharla y después yo le contestaba. Por supuesto que yo era un chico que le costaba más hablar, ella me preguntaba cosas. Bueno, cuando llegué, primero antes por teléfono, mi mamá me dijo, mira, van a haber 2 líneas en el aeropuerto, una línea amarilla y una línea roja, están recomponiendo el aeropuerto Kennedy. Ahora me hablaba, y el día que yo llegué ahí no entendía la grandeza de eso. O sea, era enorme. Y me decía, si a vos te mandan a la línea roja, seguís caminando, te haces el tonto, te atás los cordones y después te metés en la línea amarilla. Nadie te va a decir nada. Yo no entendía por qué. Pero cuando llegué, directamente me mandaron a la línea amarilla. Estando ahí, me di cuenta que a las personas que ellos sospechaban que eran migrantes, que eran de raza, lamentablemente así, más petizo, más centroamericano y todo lo demás, los mandaban por otro lado. Y a nosotros, o sea, digamos así, la gente que parecía más estadounidense, los mandaban para este lado. Cuando entré, cuando ya me ficharon el pasaporte, empecé a caminar por un pasillo que no me olvido más, parece que lo estuviera viendo, que fácilmente era de vidrio todo, de unos 4 metros de ancho, que salía a la calle. Fácilmente tenía 70 metros el pasillo, y cuando vos vas caminando la gente estaba abarrotada contra el vidrio, y yo caminaba y no la veía mi mamá, y seguía caminando, y seguía caminando, y seguía caminando. ¿Tuvo algo de miedo ahí en ese momento? Me sentía muy angustiado, pero cuando iba por la mitad del camino empecé a ver allá, a lo lejos, disculpen que me emocione, empecé a ver a lo lejos a mi mamá que hacía señas desde afuera. Entonces ahí empecé a correr, y después tuve... ¿Se acuerda de esa corrida hacia los brazos? Sí. Yo estuve 2 horas sin hablar. Ajá. O sea, yo me subí al auto y estuve, eso lo recuerdo, tuve 2 horas sin hablar. O sea, primero me sobrepasó la situación de lo que era Nueva York.
era algo que para un chico de barrio no lo entendía. O sea, no entendía lo que eran esos rascacielos, no entendía el mundo, no entendía ese aeropuerto, y aparte el shock de volver a ver a mi mamá después de 6 años. Claro. O sea, por eso decía, ese recorrido, cuando la vio del otro lado, deben haber sido años también, sí, digamos, pasar por ahí. No sé si corrió, si caminó. Sí, corrí hasta que la encontré, y la verdad que, bueno, inolvidable. Disfruté cada segundo. Estuve esa vez 3 meses, porque en la escuela rendí antes, para que me dieran más tiempo en las vacaciones de invierno y después. O sea que me tomé, no me tomé, sino que me dieron por buena nota 20 días antes de las vacaciones de invierno y 25 días después. Tuve 3 meses. Y ahí mi mamá decía, si vos te querés quedar, vos me tenés que decir. Si no te querés quedar, yo lo voy a entender. Ah, vivir ahí. Ella vivía ahí, mi mamá. No, claro, pero me fui a quedar. ¿usted se podía quedar a vivir ahí? Sí, o? Sí. Eso era la propuesta. Sí, yo me quedé a vivir. ¿Y con qué mi mamá. pasó? Y nunca lo hablé, pero ella entendió que no. Y yo también. Me sentía muy solo, no jugaba al fútbol nadie. Claro. Hay anécdotas. Aprendí a tomar un guante de béisbol. Mi mamá, cuando llegué a la casa, abrió un placar y tenía pelota de básquet, pelota de fútbol, bate de béisbol, guantes de béisbol, pelotas de béisbol. O sea, tantos años pensando, esto va a ser para mi hijo, esto va a ser para mi hijo, ¿me entendés? O sea, fue una cosa rara, ¿viste? Pero que entendí que no, y ella entendió que mi felicidad estaba más acá que allá. Y ya mi mamá podía ir y venir, entonces mi mamá a partir de ahí empezó a venir todos los años, todos los marzos. Ya estaba mejor económicamente. No solamente por eso, porque cuando vos te vas como turista, sí, hay que esperar un tiempo. Después ella tuvo 6 años para poder lograr su ciudadanía. Claro. Terminó siendo ciudadana yanqui, se jubiló como ciudadana yanqui, trabajó 30 años en Estados Unidos. Y bueno, y después me imagino que ahí pudo entender usted el por qué. Porque, digo, la pregunta, el signo de interrogación debe haber estado por muchos años, por varios años, tratando de entender por qué ella tuvo que irse. Muchos motivos. Primero que nada, que para la época ser madre soltera no era nada fácil. Se veía muy mal la cosa. Después, lo que ganaba mi mamá no le alcanzaba. Yo recuerdo que vivíamos en una habitación, y todas las noches mi mamá, yo la notaba que cuando llegaba me dejaba a veces con alguien que me cuidaba, qué sé yo, sentía que ella sufría. Yo eso sí lo recuerdo. Yo sentía que ella estaba conmigo, hablaba un rato y en algún momento se emocionaba o se ponía a llorar y no encontraba la forma. Y hablando con ella, porque después tuvimos infinidad de viajes, viajábamos en tren, siempre me decía, yo recuerdo que cobraba 15.000 pesos de sueldo y unas medias, las medias de nylon, valían 8.000 pesos. Claro. Entonces decía, ¿cómo yo podía hacer para criar a mi hijo como yo quería? Y gracias a Dios estuvieron mis abuelos y mi mamá siguió aportando y yo estudié, o sea, jugué al fútbol, estudié, me recibí, después empecé abogacía y cuando tenía 13 materias ahí abandoné. Porque ya estaba, claro, como jugador profesional. Sí, era otra exigencia. Me vendieron a instituto y ahí quizá cometí un error de haber dejado de estudiar, pero en el momento era lo que sentía y yo no tenía muchas guías tampoco, ya mi abuelo estaba muy grande, yo sentía que él no entendía esa parte que yo necesitaba, ¿no? Y bueno, y a partir de esto tuvo distintas etapas obviamente en la vida con este tema y yo creo que la última, cuando usted termina quizás de sacar todo afuera, es en la pandemia. Le toca la pandemia afuera y ¿qué iba a hacer? O sea, empezó a hacer actividades online, si no me equivoco, y una de esas que era hacer un curso de cuentos, un curso de literario. Sí. Y ahí, bueno, pudo escribir un cuento que era un deseo que tenía también exteriorizar todo eso. Sí. Porque escribió el cuento de su vida. Sí, en una parte. Todavía hay más partes. Todavía hay otras. Hay mucho más. Creo que mi familia materna, la familia de mi mamá,
yo siempre decía, esta familia es para escribir un libro porque hay miles de anécdotas, o sea, miles de cosas que han pasado. Uno de mis tíos era policía, tenía 3 meses de casado, estaba acuartelado y se le escapó un tiro a uno de los compañeros, le pegó en la garganta y se murió. Y recién llevaba 3 meses de casado. Pero hasta ahí puede ser algo que pasa. Pero el problema, entre comillas, fue que un día yo llegaba de la escuela caminando al mediodía con mi maleta y había mucho lío en mi casa y había policía y yo no entendía por qué. Y entonces me explican que uno de los hermanos menores de mi tío Pepe, llamado Pico, le decíamos Pico y se llamaba Enrique, se había enamorado y se habían enamorado con la viuda de mi tío. Entonces para mi abuelo todo eso fue como una burla, ¿me entendés? Y yo me acuerdo que los echaron y después el tiempo pasó, tuvieron 2 hijas y los fuimos a visitar en Neuquén porque se fueron a vivir en Neuquén con mis abuelos. O familia grande, un lío grande, ¿me entendés? Pero por darte un ejemplo, hay Ahora cosas que han pasado, cosas de la época militar. Una de mis tías trabajaba, estudiaba ciencias políticas y en esa época había mucha influencia de la izquierda y había mucha influencia de los curas tercermundistas que le llamaban, y nosotros vivíamos al lado de una escuela de monjas, la plaza y una iglesia. Entonces una de mis tías, esa que estudiaba ciencias políticas, militaba mucho en la parte política. Entonces un día llegó mi abuelo, que trabajaba en la legislatura, entró en un horario que no era lógico que llegara, porque él llegaba a 2 de la tarde y llegó como a las 11 de la mañana, y se metió a la habitación de mi tía pequeña y empezó a sacar libros, los llevó al patio y los prendió fuego. Y le dijo, si vos seguís en esta, no te voy a poder defender más. Llegaron los militares a ver... Y entonces un día llegaron a revisar y no había nada, y todo eso nosotros lo vivíamos, ¿viste? Entonces también fuimos conversando en una mesa que no había menos de 9 personas todos los días. Siempre se hablaba mucho también de política y de toda esta actualidad que estaban pasando. Bueno, en este libro, en este cuento, que algún día va a ser libro, este primer cuento, usted habla obviamente de esta relación con su madre, habla de los inicios también, que está muy bien escrito además, de los inicios digamos en el fútbol, allá en el vóley, en Atlético Argentino de Guaymallén. Pero hay otra cosa también que llama la atención y aparece desde el título, que es el DT que dirigía con la mirada. O sea, está dedicado también a alguien muy especial para usted. Ese director técnico marcó muchas generaciones en el club, porque era de esas personas que, como te digo, él me vio a mí. Es el que lo vio. Y algo vio, pero no solamente a mí, vio a muchos jugadores. Y recuerdo que habían jugadores que iban a jugar. Y él agarraba a la madre o al padre y le decía, mire, venga. Después de un tiempo, ¿no? Le decía, usted tiene que llevarlo a hacer otro deporte. O sea, porque había tantos jugadores que querían estar en ese club, que no había, y había jugadores que no jugaban bien. Y él notaba que no, que él quería y entonces iba y le decía a los padres, lléveselo a jugar otro deporte. Y de esos scouting, de esas generaciones, salieron jugadores como Carlos Herrero, que tenía 3 años más que yo, y llegó a jugar en todos lados, en Argentino Junior, el Panza Videla, Nero Solorza, Sebastián Cloquel, no sé, todos pasamos por el aura de José Ruarte, que se llamaba, que era carnicero. Tenía una carnicería y su hobby era el fútbol. ¿Y por qué el DT que dirigía con la mirada? ¿Era muy silencioso? Porque él te miraba, él te decía ciertas cosas. Entonces vos te das cuenta cuando él estaba disconforme o cuando él te decía algo que tuviera a favor. Nunca lo escuché gritarle a un jugador, nunca le escuché un reto más que hablándolo dentro del camarín. Y bueno, a nosotros, a toda esa generación nos marcó, porque era un tipo que, como te digo, dirigía con la mirada. Era su personalidad, y era la intuición de que los jugadores podían jugar. A mí me dijo, voy a ponerte de 2, yo quería jugar de 9.
Entonces Y lo puso, o sea que usted empezó de empecé defensor. jugando de 2 en el baby fútbol. Y era un 2 muy habilidoso. Y hacía goles. Y entonces después pasamos a la octava, después pasamos a la séptima. Y cuando llegamos a la sexta, yo hacía muchos goles. Y entonces un día le digo al técnico de la sexta, le digo, mire, yo no quiero jugar más ahí. Porque iba al barrio y iba a jugar a los callejeros y jugaba delantero. De delantero, claro. Entonces ese técnico también fue un gran técnico en Mendoza que se llamaba Chipola, que después estuvo en Godoy Cruz muchos años. Me dijo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Venite el sábado que juega la sexta B y te voy a poner ahí. Si realmente es como vos decís, nos vamos a dar cuenta. Entonces... Era una prueba. Era una prueba y nosotros jugábamos todo en la A, o sea, Argentino tenía como acá tienen clubes A, B y C, entonces nosotros jugábamos en la A, pero si estaba en la lista podía jugar en la B. Y fui a jugar de 9 y hice 2 goles, ganamos 2-0 y el técnico dijo, parece que es verdad que jugás bien de 9, bueno, vamos a venir el sábado que viene. 3 meses más, debuté en cuarta con 17 años. Y a los 18 debuté en primera. Un añito y un año más y medio, primero. sí, Bien. sí. Bueno, Franco, o sea Sí. que ahí está el secreto también de lo buen técnico que es, digamos, Sí. conoce la defensa, conoce Sí. muy bien arriba también, Es de los completo. delanteros. Es completo, digamos, porque lo ha vivido a eso también, Yo lo ha jugado jugaba adentro. De 2, el que vio jugar a Simón, Juan Sí, Simón. sí, de Boca. Así jugaba yo. Pero yo no era feliz. Jugaba bien de 2. Y mis compañeros me decían, pero vos jugabas. Sí, pero no me gusta. No te sentías cómodo, No, Ricardo. yo quiero jugar arriba, yo quiero tirar un centro de Rabona. Pensaba esas cosas, ¿viste? Que quería gambetear. Y bueno. Y así Bueno, pero fue. salió todo bien, Sí, porque sí, después Era el anduvo lugar, muy bien en era el ese lugar. Ricardo, ¿cómo llegas a San Juan? A San Juan llego después de que estaba en el Instituto de Córdoba, estuve 1 año, y cambian el técnico, que me había llevado a mí, que era Mario Sanabria, y viene Marcheta, viene Pedro Marcheta, y Pedro me dice, mirá, te voy a prestar porque voy a traer jugadores en tu puesto, así que te lo vengo a decir, sí, no hay ningún problema, y había una reestructuración del fútbol, entonces eso fue a fin de año. Y a fin de año el libro de pases estaba abierto para los famosos regionales. No existía el Nacional B todavía. Claro. O famoso, sí, regional o torneo del interior. se Torneo llamó del después, interior. sí. Entonces, acá estaba jugando Omar Flores y le pregunté, porque el club no había clasificado Argentino, no quería volver a Argentino porque eso iba a significar que Un después, retroceso quizás. ¿viste? Claro. Entonces me dice, no, mira, este equipo está bien, podés venir. Y bueno, los dirigentes hablaron y vine a Alianza y todo arrancó y terminamos perdiendo la final con Olimpo. Claro, Pero, esa final tan recordada, sí. pero lo bien que yo me sentí encontrar un lugar en el mundo, conocí a mi mujer, realmente fue lo que más me hizo quedar acá, porque realmente empecé a sentirme enamorado, estaba bien en el fútbol, la ciudad me gustaba, bueno. ¿Cuándo pasa a San Martín? San Martín voy en el año, después de Alianza me voy a Estados Unidos. Bien. Estuve jugando allá y ahí estaba mi mujer. Y después vuelvo por una casualidad. Vuelvo porque estando jugando en Estados Unidos, me llama Oscar Meritelo y me dice que San Martín me quería. Ahí en Estados Unidos, disculpe, digamos, ¿estabas más cerca de su mamá? Claro, yo estaba en Miami. En Miami. Como yo tenía la posibilidad de tener papeles, jugué ahí 2 años y medio. ¿En qué equipo, Ricardo? En el Miami Freedom, que era la franquicia de Miami, porque eso se vende. Se llamaba Freedom porque los dueños eran el Ron Bacardí. Y entonces son cubanos y hacían, digamos, un apartheid o una guerra hacia el régimen castrista de Miami. Entonces ellos le llamaron Miami Freedom, Miami Libertad, digamos, significa, y estuve ahí. En realidad yo iba a ir a otro club que era los Fort Lauderdale Strikers, que eran los campeones, porque Marcelo Carrera, que era el 10 de Talleres de Córdoba, Independiente de Avellaneda, se iba a nacionalizar. Como no le llegaron los papeles a Marcelo, me prestaron a este club. Y estando allá me habló Oscar Meritelo y me dijo,
¿por qué no te venís? O sea, ¿te interesa? Venía a San Martín, que ascendió al Nacional B el año 91, y cuando le pregunté a mi mujer me dijo, sí, vamos porque nos sentíamos muy solos, Claro. No queríamos tener hijos, lo único que me ataba era mi mamá. Entonces, lo que sí hice durante esos años, fui con mi mujer a la casa de mi mamá, y antes de volvernos me quedé 15 días con mi mamá, porque era duro para ella también. Antes estaba a un vuelo de distancia y ahora iba a estar también a un vuelo, pero mucho más lejos. Claro. Y sí que vine a San Martín, al Nacional B, y tuve un paso muy lindo. Claro, porque ahí desciende San Martín, pero después Claro. pelean el ascenso y en el 95... No termino ahí, no termino el año porque... ¿Ah, no? No termino el año porque me lesioné y tampoco sentía que era protagonista en el equipo. Entonces me fui a jugar a San Martín de Mendoza, y jugando en San Martín de Mendoza tengo la mala suerte que me rompo el ligamento interno. Y entonces me recuperé muy rápido, volví a jugar a los 2 meses y medio en el ligamento interno, y en el año 93 Juan José Chica dice, bueno, vamos a armar un equipo para poder ascender. Me ofrece volver junto con un montón de jugadores que pertenecían a los CAR, que eran todos sanjuaninos, y hicimos ese proyecto y nos quedamos en la semifinal. Nos quedamos en la semifinal con Guaraní Antonio Franco. Y empatamos 1-1 acá y perdimos 2-1 y después se viene esa etapa entonces, del 95. mantienen el equipo, Claro. le agregan otros jugadores, se van algunos y vienen otros, y ese equipo que arranca en el 94 termina ascendiendo en el 93 y ahora van a ser El 95, 30 sí. años dentro Sí, de sí. poco. Ahí me han dicho que ahí está. El 9 de julio. Bueno, esa es una foto muy linda con Marcelo Con Misetich. Marcelo Misetich, Un gran sí. arquero, uno de los mejores Sí. arqueros que uno ha visto en San Martín. Sí, vos sabés que ese día de la final, la noche anterior, tanto yo como Mario Artés tuvimos mucha fiebre, ¿Ah, sí? mucha fiebre. No, y nos metieron en una misma habitación para no contagiar a los otros, nos pusieron unas inyecciones, nos tomamos un vaso de vino, nos tapamos con frazada y transpiramos como perros toda la noche y así pudimos jugar. Así Pero como juega. Artés hizo un gol, inclusive. sí, pero cuando arrancó el segundo tiempo, a los 15 minutos, yo empecé a sentirme mal. El parate del entretiempo Ah, claro. Sí. me liquidó y me sentía muy, muy mal. Y gracias a Dios que salí y entró el Petizo y la metió, porque entró el Gillo. El por Gillo mí. Leal, sí. Sí, y ahí ya cuando termina, yo creo que se me había pasado la fiebre, pero estaba contento. Después Y era un se- día que era bastante frío, ¿no? Mucho frío. Era 9 de julio de 1995. Tuve 3 días después tirado en la cama, pero estaba feliz. Chipoletti. Primer ascenso como jugador. Como jugador, sí, primer ascenso. Sí, no campeón ya había salido con Argentinos, sí. Claro. Y ahí, hoy me preguntaban de ese ascenso, ¿y sabés lo que nos marcó? Nosotros, cuando terminó y nos abrazábamos, decíamos, vamos a ser profesionales por fin. O sea, era lo que sentíamos, Claro. porque antes te debían 3, 4 meses y nos juntábamos todos con la tarjeta de crédito para comprar pañales, porque todos teníamos hijos, valían fortuna los pañales, y entonces nos juntábamos, íbamos con una tarjeta y todos comprábamos pañales, y cuando ascendimos dijimos, bueno, vamos a tener obra social, jubilación. Eso fue lo que sentimos en ese momento, ese grupo. Y yo creo que lo bueno que hizo San Martín es que nunca más Claro, perdió esa eso categoría. iba a decir, porque a partir de ahí San Martín se mantuvo en el profesionalismo. Sí. Y ustedes, o sea, ese grupo de jugadores quedaron en la historia como el grupo que puso la piedra basal, por así llamarlo, Sí, sí. de todo lo que fue una historia muy rica después también. O sea, a Sí, partir de ahí porque fue un punto de después San partida. Martín ascendió 2 veces, 3 con esta. 4. 4 con A esta. Primera División 4. Con esta 4. 4. Sí, sí. Me tragué una en el medio, ¿cuál es? Claro, a ver, 2007, Contra 2011, 2014 y Esa, ahora. Ahí está, Y la ahora. del 2014, Claro. me había olvidado. Entonces me saco el sombrero, porque
lograr eso para un equipo del interior, ojalá pueda mantenerse, pueda ser base en primera y pueda mantenerlo. Ahora, ¿cómo jugaban? O sea, quizás la vidriera no era la misma antes para un jugador del Nacional B, pero había jugadores. A ver, su rendimiento, el rendimiento de Moyano, de Celani, Cuando terminó Jansson, que era tremendo lo que corría. Cuando terminó ese campeonato, a mí me querían 3 clubes distintos. Me quería otra vez Instituto, Atlético Tucumán y Atlanta. Alberto Ortiz y a Jansson lo quería Talleres de Córdoba. Bueno, el Beto jugó después, bueno, Jansson también. Yo me fui a Atlético Tucumán con Mario Arte y Mono Vargas. El Juan con el Beto se fueron a Talleres de Córdoba. Celani con Magistrete Atlanta. Fernández, que había venido, que era uno de los suplentes, volvió a Córdoba. Y bueno, era parte de la historia, ¿no? Sí. Porque el Mono Vargas no sé si no era mejor que el hijo, bueno, hay que ver, son distintas competencias, son muy distintos. No, pero la pegada... Distinto ellos, no. Mono Vargas, si vos querés compararlo con alguien, tenés que compararlo con un 10 clásico. Exquisito, con pase gol, tiro libre. La pegada era impresionante. Sí. Impresionante. Sí. Ricardo, ¿te dolió que no te hayan dado la chance de dirigir en San Martín? No. En algún momento me pesaba. Era como que yo decía, ¿por qué nunca tengo esa chance? Pero después entendí que para los que están era muy difícil decir, ¿cómo voy a traer a este que ascendió 2 veces con Desamparado? O capaz que era otra cosa, qué sé yo. Capaz que decía, no, este es un loco de la guerra, o no me convence, o lo que sea. Pero lo que sí me dolió fue el día que fuimos a la despedida con mi hijo del Rolly. Fuimos a la despedida porque convivimos actualmente. Fue un partido con Chipoletti. No me acuerdo con quién fue. Y aparecieron... Lo expulsan al pobre Rolly. Un par de muchachos ahí de la Popular que estaba en la tribuna sur. Antes era la sur, sí. Sí. Y yo estaba en la punta de la platea, donde siempre he ido, en la platea oeste, y me empezaron a insultar. Y claro, yo había salido campeón con Desamparado. Bueno, pero no conocían entonces la historia... No, era una estupidez. De la historia de San Martín, inclusive además. Jorge estaba ese día, me dijo, tranquilo, te pido disculpas. Son estupideces. ¿Tenés buena relación con Jorge? Sí, tengo buena relación. Bueno, en algún momento... Considero buena, no somos amigos, pero podemos charlar. En algún momento se puede dar entonces la posibilidad de dirigir. Ya tengo 60 años y qué sé yo quiero que San Martín esté. Me puso muy feliz que el Raúl con Rolly y con Mauricio y con Matías Font y con Tato González, todos han trabajado conmigo, han trabajado conmigo y somos amigos, hayan podido ascender, porque eso demuestra que dentro de todo el técnico sanjuanino tiene también su capacidad. Lo que hay que hacer es darle una chance. Y también los técnicos sanjuaninos se tienen que preparar, porque si te dan la chance y después no es por los resultados, es porque tenés que estar al frente de un plantel, y eso se demuestra. Si no estás bien al frente de un plantel, es muy difícil que te den esa chance. Ya vamos a hablar de Sportivo Desamparado, que es un capítulo muy importante en su historia. Nosotros vamos a ir a un tema musical, pero le decimos a la gente también, le pedimos que nos dejen sus preguntas. Pueden hacer de periodista en este momento, dejar sus preguntas aquí a través de WhatsApp, por un mensaje. Ahí está en pantalla el número de teléfono, permanentemente ahí de los otros, aquí en Del Sur TV. Vamos a ir a un tema musical y ya regresamos con más Ricardo Dillon y toda esta gran historia que estamos conociendo de él. No te confundas, no he bebido tanto, me estás subestimando, porque hace tiempo que no venías por estos lados. Vine a curar un poco las
Continuamos en nosotros, aquí en Del Sur TV. Estamos con Ricardo Dillon, teniendo una charla muy linda. Bueno, le doy un saludo a Juan Manuel Valverde, siempre colega, siempre presente y siempre alentándonos con el programa. Ricardo, volver a casa, ¿no? Dice este tema. ¿Piensa volver alguna vez ahí a Guaymallén o su casa es San Juan? No, mi casa es San Juan. Yo compramos con mi familia hace 30 y pico de años la casa y mis hijos están acá, mi mujer está acá, mi familia está acá. Me queda la familia de mis abuelos fallecieron ya, me quedan las hermanas de mi mamá, que son como hermanas mías, que de vez en cuando voy, visito, le llevo unas flores al cementerio de mi mamá, y no me ata mucho Mendoza. Si voy y me paso 4 o 5 días, o voy a ver a los amigos. Hay veces que voy a jugar a la pelota y vuelvo. El año pasado me fui a jugar un partido ahí a lo del Coqui Santos, que su padre jugó conmigo, y siempre juntamos un montón de jugadores para jugar en verano, ¿viste? Cuando están de vacaciones. Así que vuelvo, pero vuelvo para alimentar un tiempito, y eso también me ata bastante. Claro, lo que estamos viendo en pantalla. Esos son mis compañeros de acá de Pater Family, donde juego, sigo jugando, hemos salido campeón. Me dicen por 6 ahí, veces. me han dicho por ahí, que sigue siendo muy apasionado cuando juega, ¿no? Pero totalmente. Medio calentón, ¿no? ¿Todavía? Totalmente. Sí. Totalmente. ¿Lo sigue viviendo de la misma manera de cuando jugaba profesionalmente? Yo me preparo, voy pensando en la semana diciendo qué bueno que el sábado voy a jugar. Es como una negociación, ¿viste? No puede faltar el fútbol. Le dije a mi señora, mira, el sábado a las 12 voy y vuelvo a las 4. Bueno, entonces juego con ellos. Bueno, ahí estoy con mi hijo mayor en Atlético Tucumán, Bien. Un clásico. La anterior era con Batistuta. ¿Cuántos hijos? ¿2 o 3? Tres varones. Tres varones. ¿Jugaron al fútbol ellos? Tengo Sí, entendido que hay uno que juega en Sportivo. más grande, el otro, el del medio, está jugando en Sportivo, Ajá. y el más chico ha jugado futsal. Bien. ¿Cómo fue vivir y dirigir en Ecuador? Digamos, fueron chances importantes, porque el Mushuk Runa, después, bueno, también el Olmedo. Primero apareció el Olmedo, lindo. primero apareció el Olmedo, una presidenta, mujer, o presidente, no sé cómo se dice, que me dijo, me llamó y me dijo, mire, me han hablado muy bien de usted y yo estoy 8º en el campeonato y tengo que salir 1º o 2º, si no, no asciendo. Si usted quiere el desafío, digo, bueno, pero necesito llevar mi cuerpo técnico, y me dice, no, yo lo quiero a usted, no puedo pagar un cuerpo técnico, yo tengo un cuerpo técnico acá. Entonces le dije, déjemelo pensar. Lo pensé esa noche, y dije, bueno, por alguna razón siempre estuve pensando en que tenía que mostrar, porque decía, no me dan la chance, no voy a tener la chance acá de irme afuera. Y entonces dije que sí, le dije a la presidenta en ese momento, mire, si las personas que usted me da para trabajar no me sirven, yo las voy a cambiar. Entonces cuando llegué, la primera sorpresa fue que una persona era ayudante de campo y profe. Ah, Entonces multiuso. Pero, bueno, tuve la suerte que ganamos los primeros 5 partidos, y aproveché ahí para decirle, si vos querés ascender, tenemos que traer un preparador físico, si no, no vamos a ascender, porque es muy largo el torneo. Y ahí pude llevar preparador físico, que es un gran preparador físico chileno, que es Fabián Venega, y a fin de año ascendimos. Ya en primera llevé mi ayudante de campo, que también es chileno, que había estado conmigo en la Católica, que es Iván Endre, y bueno, hicimos un año en el Olmedo espectacular, porque con el presupuesto mínimo de la categoría peleamos entrar en Sudamericana y nos quedamos a un puntito. Bueno, y después tuvo una experiencia que justo, ocurrió en pandemia. Me tocó la pandemia ya, y lo más duro... ¿Dónde estaba en ese momento? ¿En qué club? En Mushurruna, que es una ciudad muy linda, que es Ambato, que está a 2.700 metros. Y el contexto era el siguiente, el contexto era que a nosotros nos llegaban acá a Argentina, informaciones de que
había gente en Ecuador que se moría en las En calles. En Guayaquil no se morían, los sacaban a la calle por el calor. Tremendo. Entonces mi mujer me llamaba llorando y me decía, volvete. Y no tenía vuelo, no había vuelo, no había forma. Y pensaba, digo, y si me tomo un colectivo y voy pasando de país en país, voy a tener lo mismo. Entonces dije, bueno, no, llegó el momento de serenarme, de estar acá y no me voy a enfermar. Yo le decía a mi mujer, no me voy a enfermar, quédate tranquila. Y además de dirigir al equipo, digamos, vía online, porque era a través de videollamada, que controlaban por ahí, que hicieron el ejercicio y demás, sí. Todos encerrados. ¿Qué otras actividades hacía? Porque ahí empezó... No, ya tocaba la guitarra desde antes, sí, ¿o empezó ahí? No, la guitarra la toco desde que tengo 16 años. Ajá. Y la música ha sido una gran compañera. Sí. El problema en Ecuador, o donde estaba, era que teníamos toque de queda, claro, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la mañana. No podía salir del departamento. Lo que más me volvía loco era no poder hacer ejercicio. Entonces, bueno, la escuela de técnico tiene 20 años ya, y entonces lunes, martes y miércoles tenía que estar con la escuela, conectaba a la computadora, me sentía acompañado, llamaba por teléfono, pero los demás días... La escuela de técnicos de acá de San Juan, la que tiene, digamos, que prepara... 20 años, la fundé en el año 2004. Está del comienzo, claro, la fundó. En 2004. Sí. Y entonces, después decía, ¿qué hago? Bueno, veía películas, empezaba a estudiar, empecé a estudiar otra vez. ¿Entrenaba en el balcón? No, el balcón era muy chiquito y ¿sí? Lo único que podía hacer era flexiones de brazos. Nada más. Y no te dejaban. Entonces, me rondaba en la cabeza porque con mi mamá, cuando cumplía años mi mamá, yo le decía, ¿qué te regalo? Que no tengas. Y mi mamá me decía siempre, estando en Estados Unidos y acá, me decía, regálame libros para que yo no me olvide de mi idioma. Entonces nos regalábamos libros mutuamente. Uh-huh. Y eso venía de una cultura, porque en las siestas, estando solo cuando era chico, me entretenía leyendo los libros que había en la casa de mi abuelo. Había una enciclopedia que se llamaba El Tesoro de la Juventud, el Lo sé todo, y de esa manera estudiaba, y bueno. De ahí viene la pluma de lo del cuento que decimos. Entonces me empezó a gustar mucho la lectura, empecé a leer mucha historia, y mi mamá descubre que nos gusta mutuamente Isabel Allende, entonces empezamos a mandarnos libros mutuamente, y cuando leo El Plan Infinito digo, qué parecido a mi familia, digo yo, porque el plan infinito es esto, ¿viste? Es decir, siempre querés algo, siempre vas por algo más, y donde estés y te vas adaptando, y eso es lo que me estaba pasando. Entonces, un día mi mamá me había regalado un libro que decía técnicas de escritura, empecé a leer y dije, no, tengo que estudiar, no puedo ponerme a escribir sin estudiar. Claro. Entonces hice un taller literario por internet, y el primer ejercicio que nos piden es hacer o un cuento o un relato. Y ahí fue donde escribí el relato que vos después publicaste en el diario de acá. Interesó el diario, sí. Uh-huh. Que es digamos, es un relato de no ficción sobre su vida. Muy bien escrito. Exactamente. Y ya nos queda poquito tiempo, pero no quería quedarme sin preguntarle cómo fue tener la primera experiencia como técnico y ascender con Sportivo Desamparados. Encima un club histórico de acá de la provincia. Tuve suerte, porque me encontré con jugadores en bruto. Yo dije, estos jugadores, con que los estimulemos un poquito, con que le enseñemos un poquito, estos jugadores están para jugar en otro nivel. Y hicimos 2 o 3 cambios. Y salieron grandes jugadores después de ese Prieto plantel. jugó en primera, sí. y Núñez, y Guirado fue a Nacional B, etcétera. O sea, había jugadores que yo decía, qué desperdicio. Escriba no había jugado en River de casualidad. Claro. Entonces dije, acá está. Entonces me encontré con jugadores que realmente entendieron, y bueno, entendimos el campeonato y salimos campeones. Esa fue llegar al primer ascenso. El Argentino A, digamos, que era antes, claro, que ahora es Federal A. Claro. Y a los 6 meses perdemos la final para el ascenso. Claro. Perdemos con Benur para ascender al Nacional B. Una final polémica, Ricardo, ¿no? Sí.
Eso fue lo que con el tiempo después, ahí estamos en la cancha de Barcelona, Ecuador, eso fue con lo que el tiempo después le huyo al fútbol, ¿viste? No me gusta, mirá. Ahí con Diego. Eso fue acá con un ¿Qué show. le dijo ahí a Diego? No, un showball. Diego hasta que no nos dieran, vamos a hablar así lisa y llanamente, nos tiraran unos mangos, no quería jugar. Quería que nosotros claro, que cobráramos, todos. que Bien. cobráramos unos pesos. Siempre pendiente. Y éramos claro, de unos los demás. ignotos, ¿quién lo conocía a nosotros? Pero como estábamos ahí, bueno, pero fue muy lindo. Y le mostré en el teléfono que yo la carátula del teléfono, no me sale Claro, la pantalla. estaba la foto de Diego. Ah, bien. Era una admiración. Hay dos personas que admiré en el fútbol mucho, que es Diego Maradona y Valdano. Igualdad. Bien. Por supuesto que Messi, pero soy más de esa época, ¿no? Y Valdano se parece mucho a usted en el tema de que le gusta la literatura, Tal le cual. gusta escribir, le gusta leer y bueno, y también Tal obviamente cual. gran técnico. Recomiendo en la escuela, y buen siempre recomiendo Los 11 poderes del líder de Valdano y Cuentos de fútbol de Valdano. Para mí fueron cosas que me fueron marcando. Ahí estoy con el Locoto Rico y con el profe. Qué lindo que actualmente recuerdo, ¿no? este profe es el profe de Troglio. Claro. Sigue siendo, es Martín y es de Mendoza. Cuando Troglio viene a Godoy Cruz, que nos tiene a nosotros dos ahí como compañeros, Sí. se lo llevó al profe y hasta el día de hoy trabaja con Pedro Troglio. Bueno, Ricardo, la verdad, muy linda charla, muy lindo momento. Le agradezco, porque es un gusto haberlo tenido. Y bueno, es una persona que no solamente es fútbol, sino son muchas cosas. Nos quedó la música. Nos Nos quedó. Tenemos que montón. hablar. Tenemos que ver un programa de 20 música. horas. Soy fanático de la música, del rock. Tengo amigos que he visto recitales que muchas veces nosotros en la época cortita, te digo, cuando yo cumplí 18 años y en Mendoza decían, viene un recital a Pacífico, tuviéramos o no tuviéramos plata, íbamos que ahí, estar. porque esperábamos a ver si nos podíamos colar. ¿Y acá, San Juan, va a algunos recitales? Y acá voy. Por ejemplo, ahora, ¿cuál está esperando? ¿Se vienen las pelotas, se vienen los verdelitos? Fui a Lebón, fui a Diego Torres, me gustan las pelotas, me gusta Cruzando el Charco. Mi hijo mayor Linda banda, Cruzando el Charco. toca el piano y la guitarra de oído, como creo que heredó esa parte, porque yo aprendí a tocar la guitarra de oído, mirando. Y me encanta, todas las bandas estas nuevas me gustan, pero lógicamente si me dijera cuál fue la mejor banda que vos viste y que vi en vivo, Serú Girán. Tremendo. Y tenés para Tremendo haber reírte, podido y ver tengo eso. anécdotas para reírte, que si buscan en los registros deben estar. Un día la llevé a mi mujer a ver Charly García acá, a Hugo, Ajá. y Hugo me hace entrar por atrás. Y mi mujer tiene un poco de claustrofobia. Ah. Entonces cuando entramos a sentarnos estaba repleto y mi mujer tuvo la suerte que mi cuñada vivía a 2 cuadras y me dice, vos disculpame, pero yo me voy. Y se fue y me dejó solo. Fue el día anterior que Charly se tiró a la pileta. Claro, allá en Mendoza. El día anterior, Sí, porque sí. él vino un viernes acá y eso fue un sábado. Y después se zambulló. Entonces ya. cuando se va mi mujer, yo me meto en el VIP. Me siento en el VIP a esperar que viniera Charly. Llega Charly, yo estaba con Hugo, y se quedó ahí, venía con un cancán, Charly, y una zapatilla de básquet Nike, que era las patitas flaquitas así, y venía con la novia. En el tercer tema, Charly se enoja, porque el sonidista o el que manejaba las luces no lo manejó bien, porque era el tema que decía soy el que enciende y el que apaga la luz. Sí. Y tenía que apagar la luz y no lo aprendió, entonces se enojó y se fue. Así es, tenía esa cosa. Y pasaron media hora y no quería salir a cantar. Y Hugo iba y le decía, mira Charly, lo que vos quieras. Y yo estaba sentado ahí y lo miraba y decía, pero éramos 5 personas. Y yo decía, pero yo lo quiero venir a escuchar hablar. Y él me miraba y me decía, ¿qué tal las chicas? ¿Qué? Y yo, viste, bien, ídolo, cantá, le decía yo, no rompa la bola. Y no quiso cantar. No quiso cantar. Si ustedes se meten en el diario, no quiso cantar. Se agarró, salió con una
con una caja de pizza y empanada al escenario y le empezó a tirar a la gente. O sea, eso lo viví yo, es una locura. Tomen si tienen hambre, le decía, y no quiso cantar. No quiso ni cantar ni comer, evidentemente tampoco. Se subió a la limusina blanca y se fue a Mendoza y Hugo, no sé qué, si tuvo que volver las entradas, no sé qué, y al otro día pasar en la piscina. La pileta. Pero bueno, Bueno. son anécdotas, hay más. Uf, buenísimo. Muy amigo de Nito Mestre, de Manuel Wirs. O sea, la música ha sido para mí el cable a tierra también, me encanta. Y ahora lo disfruto a mi hijo escuchándolo, o cuando a veces nos ponemos a cantar juntos. Yo conozco las bandas nuevas por él. Claro. O sea, cruzando el charco, conociendo Rusia, Toda esa banda las pelotas me encanta. Bueno, y ahora nos podemos ir con algún tema de Charlie. Por ahí el que estaba poniendo Andrés puede ser. Buenísimo. Así nos vamos con este momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Un gusto. chicos, por invitarme. La verdad, Gracias, Franco. Pablo, tengo que nos venir vemos. una vez al año y no necesito ir al psicólogo. Bueno, muchas gracias. Seguimos con fútbol porque ya vienen los chicos del Bono entre bodegueros, ¿sí? Bueno, quédense, siguen los chicos. Nosotros el miércoles que viene a las 21:30 nos reencontramos con más Los Otros aquí en el Sur TV. Gracias.